gozoso para cada uno de los que hoy nos hemos reunido para continuar el estudio del taller de catecismo, estas verdades de nuestra fe. Estamos en la tercera parte del credo. Jesús fue concebido, creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Importante ese creo que tiene que salir de nuestro corazón y que debe abarcar toda la luz y la verdad que este misterio encierra y que vamos a profundizar. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Veíamos en el taller anterior que Jesús en todos sus actos fue perfecto hombre y perfecto Dios. Hoy vamos a especificar cómo es perfecto hombre el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estaremos estudiando los numerales del Catecismo del 470 hasta el numeral 483, que es la finalización del resumen de esta parte del Catecismo. En el numeral 470 se nos habla de esa naturaleza humana de Jesús. El Catecismo nos explica varios puntos importantes. Primero, esa naturaleza humana fue asumida, no absorbida. Lo dice la Constitución Gaudium Spes en el numeral 22.2. Esto pues para contrarrestar algunos errores que surgieron. Fue asumida, la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió esa naturaleza humana, y la naturaleza humana vino a ser como un velo que cubría esa vida divina. No fue absorbida. No es que la divinidad absorbió esa naturaleza humana, no, la asumió. Hay una diferencia entre asumir y absorber. El absorber es cuando ya prácticamente la hace desaparecer. La asume es porque la toma, se incorpora en ella. Con el correr de los tiempos, la Iglesia pues fue profundizando en estas verdades hasta que va explicando con claridad esa plena realidad del alma humana. Esa alma humana de Jesús
que está compuesta de inteligencia y de voluntad. Y también habla de ese cuerpo humano de Cristo. Primero, recordemos que es dogma de fe que cuando un ser es concebido, una criatura es concebida en el seno de sus padres, de su mamá, Dios directamente crea el alma de esa criatura. Un alma humana que está formada de inteligencia, memoria y voluntad. Esto mismo se dio cuando Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Santísima Virgen. Dios crea su alma humana con las operaciones propias de inteligencia, memoria y voluntad. Pero al tiempo que afirma esto, también tiene que recordar, porque aparece mucha confusión entre los estudiosos. Recuerda que en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Esa naturaleza humana pertenece a la segunda persona de la Santísima Trinidad que la asumió. Por eso, y esto es bien importante, vamos a decirlo lo más claramente posible para que lo entendamos. Todo lo que es y todo lo que hace esa naturaleza humana de Cristo proviene de esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo, proviene de uno de la Trinidad, y ese uno de la Trinidad es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo lo que es la naturaleza de Cristo, naturaleza humana, todo lo que hace proviene de uno de la Trinidad. Si Jesús habla, no está hablando la segunda persona de la Santísima Trinidad. Asume la voz y las palabras de la naturaleza humana, la asume, pero es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso continúa diciendo, el Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Este es un misterio muy grande y muy hermoso. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Vamos a dar algunos ejemplos que nos permitan entender esto. Todo lo acto de una persona siempre está referido a la persona. El acto no se toma aisladamente. Por ejemplo, no se dice mi mano escribe, sino yo escribo. No se dice mi lengua habla, no, yo hablo. Todo acto es referido a la persona. Y todo lo que es el ser en sí mismo. Yo no digo mi cuerpo es Belén, no, yo soy Belén. Y a eso es lo que nos está diciendo el Catecismo. Todo lo que Jesús es y hace pertenece a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso dice, el Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa
humanamente importante. Expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Es el misterio del perfecto hombre y perfecto Dios. Expresa humanamente. La segunda persona de la Santísima Trinidad habla y su hablar es divino, pero lo expresa por una boca humana, con unas palabras humanas, con un modo humano. Eso significa expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Cuando Jesús come, está comiendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero lo está haciendo de una forma humana, a través de su naturaleza humana. Y es a través de su naturaleza humana que expresa las costumbres divinas de la Trinidad. Es un misterio hermoso. Pero esto lo entendemos mucho más cuando reflexionamos en el don de la divina voluntad. Porque cuando yo digo, ven Jesús a caminar en mí, Jesús viene a caminar en mí. Si esos pasos están unidos a su intención, y esos pasos son divinos, pero son expresados en una naturaleza humana, en mi naturaleza humana. Pero es la vida de Jesús que se está reproduciendo en mí. Esto nos ayuda a entender más lo que es el don de la divina voluntad, lo que es vivir ese don en cada persona. Jesús, pudiéramos decir, en el reino, Jesús asume la naturaleza de la criatura que vive en su voluntad. Y en esa naturaleza humana expresa sus modos divinos. Si la criatura dice, ven Jesús a dormir en mí, Jesús viene a la criatura y expresa en modo humanos el dormir. Pero mientras eso sucede, está realizando las costumbres divinas, que es abrazar el sueño de todas las criaturas y estar en cada criatura haciendo lo que él hace mientras la criatura duerme. Y esos son modos divinos expresados en una forma humana. Lo vamos entendiendo en la medida en que vamos comprendiendo este don. La Constitución Gaudium Spes explica esto que vimos anteriormente diciendo esto: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y en realidad es así, aparece como hombre, en medio de los hombres, por eso nadie lo distinguió como Dios. Por eso su nacimiento fue como el de cualquier niño, vivió en una familia como cualquier niño, se ubicó en el tiempo, que fue el tiempo del rey Herodes, como niño nació, creció, fue adolescente, pasó todas las edades que pasa una criatura. Aprendió como hombre, comía y bebía y dormía, todo lo de un hombre. En los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, Jesús lo explica y nos lo ayuda a entender más. Por ejemplo, en el volumen 11 de marzo 24 de 1914 nos dice: mi voluntad esconde en sí a mi misma humanidad. He aquí porque hablándote de mi voluntad, alguna vez te escondo mi humanidad y te sientes rodeada de luz, oyes la voz y no me ves, porque mi voluntad absorbió la humanidad. Porque la humanidad tiene límites,
la humanidad está en un tiempo determinado, en un espacio determinado, mientras que la voluntad divina es eterna, inmensa, no tiene límites. Y Jesús nos lo explica así: mi humanidad, estando en la tierra, no ocupó todos los lugares, ni todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Pero a donde no pudo llegar la humanidad, suplió y llegó mi voluntad interminable. Nunca se nos dice, ni en los evangelios, ni en la historia, que vieron a Jesús en diferentes partes al mismo tiempo, o sea que se bilocaba como se bilocaron algunos santos. De San Martín de Porres se dice que se los vio en 5 lugares al mismo tiempo, mientras estaba en Perú, estaba en China y estaba en el África. A Jesús no. Su humanidad no ocupó todos los lugares, ni todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Él se limitó. Su humildad, se hizo hombre tan perfectamente hasta en eso, que pudiendo hacerlo no lo hizo. Limitó su humanidad, vivió el límite de toda humanidad. Ese fue la perfecta humildad de Jesús. Se abajó como uno de tantos, se hizo como uno de tantos. Ni siquiera tomó los modos extraordinarios del ser humano, no, como si se dio en los santos. Y dice Jesús: cuando encuentro a las almas que en todo viven en mi voluntad, suplen a mi humanidad, a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias y hasta a los sufrimientos, porque viviendo en ellas mi querer, yo me sirvo de ellas como me serví de mi humanidad. Aquí está aclarado lo que les decía anteriormente. La humanidad de Jesús no vivió en el siglo XX, ni vivió este siglo, pero se vale de las almas que viven en su voluntad para actuar en este siglo, porque esta es la esencia del gran don de la divina voluntad: prestarle nuestra humanidad a Jesús para que prolongue su vida en nosotros. Es algo muy grande, pero para eso tenemos que desaparecer nosotros, y nuestra humanidad tiene que ser lo que fue la humanidad de Jesús: un velo que cubre su vida divina. ¿Qué cosa fue mi humanidad, dice Jesús, sino un órgano de mi voluntad? Un órgano. Y tal son quienes hacen mi voluntad, un órgano. El órgano produce música, pero la música la hace quien lo toca. Él en sí mismo no produce música. Eso es el órgano, es lo que Jesús nos dice. Él produce la música que quiere en la humanidad, que lo deja entrar, que lo deja actuar. Pero es Él, son los actos de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el volumen 12 de junio 10 de 1920, esta es una ampliación de lo que nos dice el Catecismo. Dice Jesús: hija mía, mi humanidad, cuando vivía sobre la tierra, vivía a medio aire, entre el cielo y la tierra. Esto es muy importante, porque nos dice cómo debemos vivir nosotros. Teniendo toda la tierra debajo y todo el cielo sobre mí, viviendo de este modo, yo buscaba atraer a toda la tierra en mí y a todo el cielo, y hacer de ellos una sola cosa. Si yo hubiera querido vivir a ras de la tierra, no había podido atraer a todo en mí. El vivir a medio aire me costó mucho. No tenía ni dónde apoyarme ni en quién apoyarme. ¿Qué es vivir a medio aire? No es, si tú vives a medio aire, estás en la mitad del cielo y la tierra. Entonces Jesús no vivió ni totalmente
apoyado en la tierra, en las cosas terrenas, se valió de ellas, pero no vivió totalmente apoyado en ellas, pero tampoco vivió totalmente en el cielo. Vivió una vida de cielo en la tierra, pero en ese punto medio, sin dejar de asumir lo terreno. Y así lo explica él. No tenía dónde apoyarme ni en quién apoyarme. Solo las cosas de estrecha necesidad eran dadas a mi humanidad. Ese es vivir a medio aire. No vivir a ras de la tierra. Vivir a ras de la tierra es estar apegados y sometidos a todo lo terreno, ¿no? De lo terreno usó lo estrechamente necesario. Por lo demás, estaba siempre solo. No tenía el apoyo de las criaturas, ni la estima. Sin ningún consuelo, tampoco quiso los consuelos humanos. Hasta el consuelo de su madre, de eso lo privó el Padre. Pero esto era necesario, vivir así, con lo mínimo de lo terreno. Primero, por la nobleza de mi persona, a la que no convenía vivir en lo bajo. Segunda persona de la Santísima Trinidad, con apoyos humanos viles e inconstantes. Segundo, por el gran oficio de la redención, que debía tener la supremacía sobre todo, por lo tanto me convenía vivir en lo alto sobre todos. Si los santos despreciaron las cosas terrenas, todo lo que era terreno, solo lo utilizaban en lo estrictamente necesario, cuanto más Jesús tenía que estar por encima de todos. Y dice, a quien llamo a mi semejanza, y ahí estamos nosotros, la pongo en las mismas condiciones en las que puse a mi humanidad. Y le dice a Luisa, recordemos que Jesús a Luisa la separó del mundo externo, de las criaturas, de todo lo que sabe a tierra. Y eso quiere Él hacer con nosotros. Tu apoyo soy yo, mis brazos son tu sostén. Y haciéndote vivir en mis brazos a medio aire, te pueden llegar solo las cosas de extrema necesidad. En el volumen 1 le dice Jesús a Luisa, quiero que vivas exclusivamente de lo que yo te proporciono. Cuando yo quiera darte abundancia, tendrás abundancia. Cuando yo quiera darte escasez, tendrás escasez. La somete solo a lo que Él quiera. Y eso quiere Él de nosotros. Para quien vive en mi querer, desapegada de todos y de todo, dedicada toda a mí. Todo lo que no es de extrema necesidad son cosas viles. Y las cosas que no son de extrema necesidad en todo campo. En lo material, calzado, vestido, dinero, complacencias y un degradarse de su nobleza. Y si le vienen dados los apoyos humanos, siente el mal olor del humano y ella misma los aleja. Importante meditar esto, porque Él quiere que estemos nosotros en esas mismas condiciones que Él vivió. En el volumen 19 de agosto 25 de 1926, estamos viendo, ¿no?, esa parte humana de Cristo, cómo la vivió. Dice, hija mía, toda mi vida fue un solo acto proveniente de aquel acto único del Eterno que no tiene sucesión de actos. En la humanidad de Jesús vemos sucesión de actos, porque Él, en la humanidad de Jesús hubo un ayer, un hoy y un mañana, en su humanidad. Ahora comía, después salía con sus apóstoles a orar a un lugar
retirado. Después llegó la gente a buscarlo y multiplicó los panes, y el Evangelio nos habla de esta sucesión de actos. Y dice Jesús: si en mi humanidad se vieron poco a poco la sucesión de mis actos, concebir, nacer, crecer, obrar, caminar, sufrir, morir, en lo interno de mi humanidad, ¿qué es lo interno de su humanidad? Su divinidad. Porque en el interior de su humanidad estaba su divinidad. El Verbo eterno, unido a mi alma, formaba un acto solo de toda mi vida. Así que la sucesión de los actos externos que se veía en mi humanidad era la desembocadura del acto único, que desbordando fuera formaba la sucesión de mi vida externa. Pero en mi interior, conforme quedé concebido, al mismo tiempo nacía, lloraba, gemía, caminaba, obraba, hablaba, crecía, predicaba el Evangelio, instituía los sacramentos, sufría y quedaba crucificado. En la divinidad de Jesús todo fue un solo acto. En su humanidad se dieron sucesión de actos, misterio. Así que todo lo que se veía en el exterior de mi humanidad, que sucedía poco a poco, dentro de mí era un solo acto, largo y continuado, y que continúa aún. En fin, todo lo que hice quedó en acto y como acto continuo, porque todo lo que sale de Dios queda en Dios, no sufre mutaciones, ni incremento, ni disminución. Hecho el acto, queda en la plenitud de la vida que jamás termina, que puede dar vida a todos cuantos lo quieran. Así que mi voluntad mantuvo y mantiene todo en acto, toda mi vida, como mantiene en acto la vida del sol sin hacerlo crecer ni disminuir en su luz, en el calor y en sus efectos. Así como conserva la extensión del cielo con todas las estrellas, sin jamás restringirse o perder aún una sola estrella. Y de tantas las cosas creadas, porque Dios mantiene la vida de todo lo que lo creó. Y también mantiene la vida a todos los actos de su humanidad. Por eso todos los actos de la humanidad de Cristo están en acto, en presente, no son una historia. Por eso debemos aprovecharnos de ellos. Y es tan grande este misterio que nos ahonda lo que es el vivir en la divina voluntad, porque todo esto que se da en Jesús por naturaleza, en las almas que viven en su voluntad, se dan por gracia. Importante entenderlo. Por eso es que un acto hecho en la voluntad de Dios es eterno. Un verdadero acto hecho en la voluntad de Dios es eterno. No forma parte ni del pasado ni del futuro. Queda en un eterno presente. Porque son los actos de Jesús realizados en nuestra humanidad. El catecismo empieza a explicarnos de esa alma y ese conocimiento humano de Cristo, porque en el alma están las tres facultades: inteligencia, memoria y voluntad. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Es un error. Contra ese error la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana, lo veíamos anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tuvo una inteligencia humana limitada como hombre, pero al mismo tiempo estaba
su inteligencia divina, porque tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. Y esto lo amplía de esta manera el catecismo. Por ejemplo, en el numeral 472 se nos dice cómo Jesús, como hombre, tuvo que aprender. ¿Y cuando uno aprende? Cuando no sabe y tiene que adquirir nuevos conocimientos. Y así lo explica: esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí limitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Como hombre, lo dice el Evangelio. Se fue con ellos cuando ya la Virgen y San José lo encuentran entre los doctores, que ya él se va con ellos y el hombre seguía creciendo en sabiduría, en edad y en gracia. También, al hacerse hombre, quiso adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Entonces San José le enseñó a manejar las herramientas de la carpintería, a realizar los trabajos. Jesús quiso someterse a eso. No era necesario, porque como Dios lo sabía todo, pero como hombre tenía que vivir la limitación. Él quiso asumir todo lo nuestro, menos el pecado. Y eso era para vivir la realidad de su anonadamiento voluntario, asumir la condición de esclavo, haciéndose pasar por uno de tantos, un niño cualquiera, que necesita aprender, necesita que el papá le enseñe. Es hermoso esa humildad de Jesús, cuando en su sabiduría divina todo lo sabía. Estas citas que están aquí pues son las que corresponden a lo que el catecismo nos está anunciando. Asumió la condición de esclavo, haciéndose pasar por uno de tantos, dice Filipenses 2:7. Y adquirir esa condición humana de manera experimental nos las van explicando algunas citas de este Evangelio de San Marcos, donde Jesús aprende, ¿verdad? Como niño. Por ejemplo, en Marcos 6, vamos a leer algunas de ellas para tener un poco de idea. Marcos 6:38 nos dice el Evangelio de San Marcos 6:38. Dice San Marcos, capítulo 6, versículo 38. Él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos le dicen: vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. 5 y 2 peces. ¿Por qué les pregunta? Porque no sabe. Aun cuando él ya sabía lo que iba a hacer. Pero ahí se somete a esa limitación del conocimiento. En el numeral 473, aquí se nos dice que al mismo tiempo que se sometió a la limitación en su inteligencia, en su conocimiento, también actúa como Dios, con un conocimiento divino. Así lo explica el catecismo. Al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios
expresaba la vida divina de su persona. Esto lo dice San Gregorio Magno. El Hijo de Dios conocía todas las cosas por sí mismo, que se había revestido de la condición humana no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Es el misterio, perfecto Dios, perfecto hombre. Como Dios lo conocía todo, como hombre quiso limitarse. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Al tiempo que era limitado, siendo niño le explicó a los doctores de la ley con qué sabiduría. Al mismo tiempo que aprendía de San José, él también sabía adivinar el pensamiento de los fariseos, cómo lo estaban criticando interiormente o cómo lo estaban juzgando. Alterna entre ese pensamiento divino y el pensamiento humano. Penetra los secretos del corazón de los hombres. Por ejemplo, en Marcos 2:8. Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Como Dios penetró en sus corazones. Y Juan, en su capítulo 2, versículo 25, también muestra esta relación de Jesús. Dice: y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Vamos entendiendo cómo se desarrolló en la naturaleza humana la naturaleza divina. En el numeral 474 dice: debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Vamos a leer la cita para que comprendamos lo que dice aquí el catecismo. Leamos Marcos 13:32. Marcos 13:32 nos dice: yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí está, reconoce que ignora el tiempo en que van a suceder esas cosas que él está anunciando. Pero más adelante, en Hechos 1:7, dice que no tiene, como quien dice, misión, o sea, la orden, la autorización para revelarlos. Hechos de los Apóstoles 1:7 dice así:
Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, en este momento, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? Él contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Él lo sabe, pero el Padre no ha autorizado dárselos a conocer. Ya después de hablar del cuerpo de Cristo y de su conocimiento, vamos a hablar de su voluntad. Recordemos que en Jesús hay dos voluntades, la humana y la divina. Quiso tomar una voluntad humana para mantenerla sometida a la divina. Así nos lo explica el numeral 475. Dice: de manera paralela, la Iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico que Cristo posee dos voluntades, dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. Cooperantes. El Verbo, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Hermoso esto. Recordemos el decreto divino del reino de Dios. Y un decreto divino, ¿quién decretó ese? ¿Quién hizo ese decreto? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue decidido divinamente con el Padre, el Espíritu Santo y Jesús para nuestra salvación. Y eso que decidieron divinamente, Jesús viene a cumplirlo en obediencia al Padre. Toma una voluntad humana para mantenerla unida a la divina. Y a través de esa unión de su voluntad humana con la divina, el Padre va realizando en él, en su humanidad o en su humano-divinidad, todo lo que ya ellos habían decidido. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Este es un misterio hermosísimo. Se subordinó voluntariamente, se hizo esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y a quién obedeció? A esa voluntad divina que con el Padre y el Espíritu Santo había decidido todo lo que en él se iba a dar por la redención. Bueno, él nos lo explica en el volumen 13 de diciembre 23 de 1921. Está hablando de esta relación del humano y lo divino. Él dormía. Luisa se lo pregunta y él dice: sí, yo dormía, pero mi sueño era brevísimo. Pero dormía no para mí, o sea, no para descansar yo, sino para las criaturas. Aquí está el modo divino de actuar en la humanidad. O sea, cómo en su humanidad expresa las costumbres divinas. No dormía para mí, sino para las criaturas. Yo como cabeza representaba a toda la familia humana y debía extender mi humanidad sobre todos para darles reposo. Para eso dormía, para darnos reposo a nosotros, no para reposar él. Veía a todas las criaturas cubiertas por un manto de turbaciones, de luchas, de inquietudes. ¿Quién caía en la culpa y quedaba triste? ¿Quién dominado por tiránicas pasiones a las que quería vencer y quedaba turbado? A veces cuando uno se acuesta a dormir es como cuando lo más fuerte que ha vivido en el día aparece en su mente. Es cuando me pone a pensar en las preocupaciones, a resolver los problemas, a recordar las dificultades. ¿Quién quería hacer el bien y luchaba por hacerlo? En fin, no había paz.
porque la verdadera paz se posee cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad de su Creador, de donde salió. Fuera de este centro no hay paz. Entonces dice él, mi humanidad durmiendo se extendía sobre todos, envolviéndolos como dentro de un manto. Y tan hermoso dice, como la gallina cuando llama a sus pollitos bajo sus alas maternas para hacerlos dormir. Así, extendiéndome sobre todos, llamaba a todos mis hijos bajo mis alas, para dar a quien el perdón de la culpa, a quien la victoria sobre las pasiones, a quien la fuerza en la lucha, para dar a todos la paz y el reposo, y para no darles temor y darles ánimo, lo hacía durmiendo. Así que cuando dormimos, unidos a Jesús, a su voluntad, entramos con Él a hacer lo que Él hacía. No dormir para tomar descanso, no. Para que mientras nuestro cuerpo reposa, nuestra voluntad con Él esté haciendo lo que Él hace. Y en el volumen 15 de diciembre 1 de 1922 habla del sufrimiento, como todo lo que Jesús hizo y sufrió, lo sufrió en su voluntad. Dice, a medida que sufría mis penas, ellas abrían tantos caminos en mi voluntad para llegar a cada criatura. Era a través de su voluntad que Él sobrepasaba el tiempo, el espacio y las circunstancias. Su voluntad era la que se extendía. Si no hubiera sufrido en mi voluntad, porque su voluntad es inmensa, lo envuelve todo, sus penas no habrían llegado hasta nosotros, ni hasta toda la humanidad. Habrían quedado limitadas con su humanidad. Por eso Él todo lo hacía en su voluntad, para poder abarcar desde Adán hasta el último hombre. Porque con haberla sufrido en mi voluntad, no solo habrían tantos caminos para ir a todas las criaturas, sino que habrían también tantos otros para hacerlas entrar a ellas hasta mí y unirse con esas penas y darme cada una de las penas que con sus ofensas me debían dar en todo el curso de los siglos. Este es otro misterio hermoso, porque todo lo que Jesús sufrió se lo provocamos nosotros. Cada pecado nuestro produjo en Jesús una pena específica, un dolor específico. Y Él tenía que hacer esa tarea. Por eso dice, mientras yo estaba bajo la tempestad de los golpes, imaginémonos la flagelación, mi voluntad, su voluntad divina, me traía a cada una de las criaturas a golpearme. Así que no fueron solo aquellos los que me flagelaron, sino las criaturas de todos los tiempos, que habrían con sus ofensas concurrido a la bárbara flagelación. Y así en todas las demás penas, mi voluntad traía a todos igual a coronación de espinas. Mientras los judíos lo coronaban de espinas, Él, con su voluntad divina, atraía a todas las criaturas que con sus malos pensamientos, su soberbia, lo coronaban de espinas. Ninguno faltaba a la llamada, todos me estaban presentes, ninguno faltó. Por eso mis penas fueron, oh, cuanto más duras, más múltiples que las que se vieron. Y nos dice a nosotros, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y reparación, tus pequeñas penas, no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, o sea, fuera de consolar a Jesús, lleve el bien a toda la humanidad, haz que todo entre en mi querer, o sea, en mi voluntad. Y todas las generaciones recibirán los efectos. No solo mis penas, sino también mis palabras, porque dichas en mi voluntad llegaban a todos. ¿Cuál es la principal enseñanza? Si yo me hice criatura, dice Jesús, para
mantener mi voluntad humana a la divina y poder hacer bien a todos, yo te doy a ti este don. Así que une tu voluntad a la mía y podrás llegar a todos y hacer el bien a todos como lo hice yo. Y en el volumen 16 de agosto 5 de 1923, dice Jesús: mi humanidad, por cuan santa y pura, porque su humanidad era purísima, si mi voluntad suprema no le hubiera dado la entrada a mi voluntad humana en la voluntad divina, no habría podido formar la completa redención. Claro, con la voluntad humana sola no había podido hacer nada. A mi voluntad humana le habría faltado la omnividencia y por lo tanto no habría podido ver a todos. Le hubiera faltado la inmensidad, no había podido abrazar a todos. Le hubiera faltado la omnipotencia, no habría podido salvar a todos. La eternidad no habría podido tomar todo como en un punto solo y remediar todo. Así que la primera parte en la redención la tuvo mi divina voluntad. La segunda, mi humanidad. Si no fuera por la voluntad divina, la redención hubiera sido de pocos y limitada en el tiempo, porque le faltaba todo, todas las características de una voluntad divina: omnividencia, inmensidad, omnipotencia, eternidad. Así que para poder formar la redención no hice otra cosa que abrir las puertas de la voluntad suprema a mi humanidad. Puertas que el primer hombre había cerrado. Por eso se hizo hombre, para hacer lo que Adán no hizo: vivir una vida humana en el ambiente de lo divino, tomar una voluntad humana unificada perfecta y continuamente a la voluntad divina. Dándole campo libre, la hice obrar la redención propiamente en el seno de ella, de la voluntad divina. Y dice: desde entonces, desde Adán hasta ahora, ninguno habría entrado en mi querer divino, para poder obrar como dueño con plena libertad, para poder gozar de todo el poder y los bienes que una voluntad divina contiene. Por eso, la primera criatura en el tiempo fue la Virgen María, que vivió en la voluntad divina. Pero la segunda es Jesús como criatura, como Dios desde siempre. Mi voluntad es en mí como el alma al cuerpo. Y si para los santos ha sido la gracia más grande el hacer mi voluntad, la cual como a reflejos ha entrado en ellos, ¿qué será no solo recibir los reflejos, sino entrar en ella y gozar de su plenitud? Y esto es lo que nos está dando Dios en el don de la divina voluntad. Y es lo que nosotros tenemos que agradecer, porque es inmenso el regalo que nos da Dios, haciéndonos partícipe de esta vida divina de la que Él gozó. El verdadero cuerpo de Cristo. El catecismo nos explica esto para ir derrumbando tantas herejías que se fueron dando y que nosotros tenemos que tenerlas presente, porque dolorosamente hoy todo esto se niega y nosotros tenemos que testimoniar esta fe. ¿Cuántas películas han salido llenas de herejías? Hay una película que dice que se encontró el cuerpo de Cristo, los restos de Cristo. Otra película que habla de los amores de Jesús con la Magdalena. Otra película que presenta a la Virgen María en el parto como cualquier mujer,
desesperada, angustiada, peleando con San José. Todas esas son películas que muestran un Jesús puramente humano a ras de tierra. Y ya vemos que eso no es así. Y nosotros no debiéramos ni siquiera ver esas películas, ni por curiosidad, porque es comulgar con la mentira, con lo que ofende a Jesús. En el numeral 476 dice cómo el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad. Su cuerpo era limitado, ya lo veíamos. Lo dice el Concilio de Letrán, por eso se puede pintar la faz humana de Jesús y por eso quedó reflejada en el manto de la Verónica y también en la sábana santa. En el séptimo concilio ecuménico la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas, porque tuvo un cuerpo, unos ojos humanos, una boca humana, unas cejas. Al mismo tiempo nos dice el numeral 477 que en ese cuerpo Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios hecho hombre, se hace visible. Y por eso decimos que Jesús es el te amo del Padre, es la palabra del Padre, una palabra que se encarnó, que se hizo visible. Y por eso en Jesús todo es palabra. Cada movimiento de sus manos es una palabra, porque es la palabra del Padre, es un te amo del Padre. Las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Por eso su cuerpo es sagrado. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Importante esto. El Hijo de Dios hizo suyo los rasgos de su propio cuerpo humano. Por eso subió al cielo directamente, porque está en el cielo con su cuerpo y nos da a comer su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y a propósito de esto, vale la pena comentar esto que se dijo por ahí, que por las venas de Cristo corre sangre pagana. Esto es un error. ¿Por qué? Porque contradice la verdad. ¿Qué quiere decir cuando decimos por el cuerpo de Jesús corre sangre pagana? Cuando decimos eso estamos diciendo que hay una herencia generacional. Tuvo una generación pagana y en él se manifiesta esa herencia pagana. Eso es lo que está diciendo, por la sangre de Cristo corre sangre pagana. Porque es que el paganismo no está en la sangre, está en lo que heredaste de esos paganos. Y eso es una herejía. Porque miren, el cuerpo de Cristo, ¿dónde fue formado? En el vientre de la Virgen María. Y la Virgen María inmaculada. Nació sin pecado, sin mancha, con la misma santidad divina. ¿De dónde iba a heredar la sangre pagana si en la Virgen no hubo sangre pagana? Por parte de José fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús en el seno de la Virgen. Entonces, si afirmamos eso, estamos negando el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la encarnación del Verbo. Por lo menos lo estamos deformando. Entonces, es importante tener en cuenta esto. En el numeral 478 se nos habla del corazón del Verbo encarnado.
Jesús durante su vida, su agonía, su pasión, nos ha conocido, nos ha amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Lo dice Gálatas 2:20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos amó con un corazón humano. Y cuando hablamos de un corazón humano, estamos hablando con afecto humano. El Sagrado Corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación. Nos lo dice Juan 19:34. Es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Con un corazón humano. Su corazón sufrió la ingratitud, sufrió la traición, sintió compasión, se enterneció. Todo eso vivió el corazón de Cristo, los mismos sentimientos que vive el corazón del hombre, porque fue perfectamente hombre y perfectamente Dios en todos sus modos. En el volumen 8 de marzo 9 de 1908, él habla así de su corazón. Dice: hija mía, en este estado se encontraba mi corazón en el momento de mi pasión. En mi corazón palpitaban todas las vidas humanas, que con sus pecados estaban todas en actitud de darme la muerte. Y mi corazón, a pesar de su ingratitud, llevado por la violencia de amor, le restituía a todos la vida. Por eso palpitaba tan fuerte. Y en mi latido encerraba todos los latidos humanos, haciéndolos resurgir en latidos de gracia, de amor y de delicias divinas. También el Evangelio nos dice: se compadeció cuando iba y encontró esa viuda que traía a su hijo único, se compadeció y lo resucitó. Lloró, se enterneció. Todo lo que vive un corazón humano lo vio Jesús, pero también en su corazón estaba su divinidad. Y aquí lo explica, ¿no? Ahí palpitaban todas las vidas humanas. Nos tenía encerrado en su corazón. ¿Para qué? Para hacer resurgir en nosotros latidos de gracia, de amor y de delicias divinas. Bueno, son verdades hermosas, profundas, que meditándolas nos llenan de mucho gozo, pero que nosotros también tenemos que mantener muy firmes, porque estamos en un tiempo de mucha confusión, de mucha confusión. Y tenemos que tener claridad, porque sobre este misterio de la unión hipostática de Jesús se han tejido muchos errores. Hay que comprender bien todo esto, pero el Espíritu Santo y nuestra Santísima Madre nos ayudarán a que cada vez más esa luz de la verdad penetre en nosotros y nos haga firmes en la verdad, porque este reino es el reino de la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.